Hoy se conmemora el 77 aniversario de las Naciones Unidas y Málaga lo ha celebrado con un izado de bandera presidido por el alcalde Francisco de la Torre. Lo cierto es que la ciudad atesora una estrecha relación con las Naciones Unidas. La colaboración entre ambas se remonta a 2009, cuando se firmó el acuerdo marco que posibilitó el trabajo conjunto del Ayuntamiento en el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo y en la Alianza Mundial contra la Pobreza. Muy buenas, ¿qué tal están? Hoy además es el Día Internacional contra el Cambio Climático. Sus efectos los notamos, por ejemplo, con este calor que estamos teniendo en Málaga, siendo ya otoño y con casi 30 grados. Enseguida hablamos de ello y también de la carrera de Málaga para albergar la Expo de 2027. Tras el paso de los miembros de la Oficina Internacional de Exposiciones por la ciudad, estos han considerado que Málaga merece seguir, al igual que el resto de ciudades candidatas, para albergar esa exposición internacional. Siguen los sucesos en la Costa del Sol. Un joven de 21 años se encuentra en estado grave, ingresado en el hospital regional tras un tiroteo en Mijas. Recibió hasta 4 disparos el sábado por la noche en una urbanización. Al parecer fue disparado por un individuo que iba en moto y se dio a la fuga inmediatamente. Y en deportes ya conocemos los emparejamientos de los equipos malagueños en la primera ronda de la Copa del Rey. El Club Deportivo Rincón se medirá al Real Club Deportivo Español de Barcelona. En cuanto al Málaga, los de Pepe Mel se enfrentarán a la Peña Deportiva Ibicenca. Pues como les adelantábamos, hoy se conmemora el 77 aniversario de las Naciones Unidas y Málaga lo ha celebrado con un izado de bandera presidido por el alcalde Francisco de la Torre. Y es que Málaga atesora una estrecha relación con las Naciones Unidas. La colaboración se remonta ya al 2009, cuando se firmó el acuerdo marco que posibilitó el trabajo conjunto del Ayuntamiento en el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo y en la Alianza Mundial contra la Pobreza. Además, la ciudad mantiene una fructífera relación con el Fondo de Desarrollo de Capital de las Naciones Unidas, que ha celebrado algunas de sus reuniones de alto nivel en Málaga, al igual que con la Organización Mundial del Turismo. Gracias a esta colaboración con las distintas agencias de las Naciones Unidas, en 2018 se creó el Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes. Así ha sido el acto de hoy en Málaga y estas son las palabras del alcalde. La ciudad de Málaga, con este acto, en este espacio, vinculado a un edificio que tiene pues ya en torno a 150 años de vida, cargado de historia y haciendo historia con esa vocación internacional de Málaga, demostrada a lo largo ya de años. Se ha concretado una presencia, como sabéis, distintas agencias aquí, que irán creciendo, pero también tratando de ir acogiendo lo que este desarrollo pueda permitir a favor de que colaboremos con esos objetivos de Naciones Unidas que los tenemos muy presentes. Porque Naciones Unidas nace no solo para la paz, no es la paz a cualquier precio, es la paz en el contexto del respeto a la justicia, a la libertad, a los valores esenciales de libertad, de democracia, que debe haber derechos humanos. Hoy es también el Día Mundial contra el Cambio Climático y es que los efectos de este fenómeno son ya más que palpables. Si se fijan en cómo evoluciona la meteorología, verán que está cada vez más extrema. Este fin de semana, de hecho, la segunda borrasca de la temporada, nombrada Beatriz por la Agencia Estatal de Meteorología, ha puesto en alerta a 25 provincias de hasta 12 comunidades autónomas en toda España. Desde este domingo, en zonas de Aragón, Galicia o Cataluña se han registrado olas de hasta 8 metros, vientos de 100 kilómetros por hora e intensas lluvias. Un tiempo que contrasta tremendamente con el que tenemos aquí en Andalucía. Hoy varias provincias superan los 30 grados y se puede llegar incluso a los 33 esta semana. Temperaturas más propias del verano que de este extraño otoño que estamos viviendo y que guarda relación ineludiblemente con el cambio climático. El planeta Tierra nos está hablando. Las olas de calor en pleno aumento, los huracanes de fuerza redoblada, inundaciones y otro sinfín de fenómenos debidos al calentamiento global nos están mostrando la realidad de un cambio climático que está causado por el hombre. Sin embargo, lo más preocupante es que la comunidad de científicos nos advierte que lo peor está por llegar. Lo que se ha visto hasta ahora es solo un inicio. Ya es un hecho que el planeta se ha calentado por encima de los 1,5 grados centígrados desde la época preindustrial, causando graves cambios en el ciclo del agua. Pero ahora el planeta se avecina a la frontera impensable de los 2 grados centígrados.
Más allá de este límite, los científicos reconocen que no se sabe lo que puede ocurrir: extinción masiva de especies, falta de alimentos, desaparición de entornos naturales y tal vez la puesta en riesgo de la existencia del ser humano. Por eso es tan importante entender que el fenómeno del cambio climático en el que estamos inmersos y cuáles son las actividades humanas que contribuyen a ese efecto. Las Naciones Unidas se han marcado objetivos de desarrollo sostenible para parar de lleno esta tendencia: empleos verdes y crecimiento sostenible e inclusivo. Economía verde, hacer que las sociedades y los pueblos sean más resilientes mediante una transición justa para todos y que no deje a nadie atrás. Invertir en soluciones sostenibles. Los subsidios a los combustibles fósiles deben desaparecer y los contaminadores deben pagar su contaminación. Afrontar todos los riesgos climáticos. Y por último, la cooperación. Ningún país puede triunfar por sí solo. En definitiva, medidas para proteger el medio ambiente, ya que el otro medio lo hemos perdido. ¿Qué vale más, el arte o la vida? Esta es la pregunta que se han planteado los dos activistas que atacaron este domingo un cuadro de Monet en Berlín lanzándole puré de patatas. Con este acto, la organización exige a la clase política tomar medidas efectivas para limitar el cambio climático. Hace poco más de una semana, otros dos activistas arrojaron sopa de tomate al cuadro de los girasoles de Van Gogh en la National Gallery de Londres y el 9 de octubre pegaron a un cuadro de Picasso en el Museo de Melbourne. Son acciones que han desatado la polémica y que hacen removerse a todo aquel amante del arte, pero que busca provocar reacciones y que desde luego las consigue. Eso es lo que han hecho estos activistas, pero ¿qué hacen mientras los ciudadanos? Pues hoy le hemos preguntado a los malagueños qué hacen en casa para combatir el cambio climático, si es que toman alguna medida. Yo personalmente creo que, por mucho que se remueve un día para el cambio climático, que no es algo que se debe hacer un día, sino durante cada día tener esta conciencia, ¿no? Lo veo una buena opción para animar a la gente a que se informe sobre ello. Y sobre todo a mayores más que jóvenes. Porque hay personas que todavía no están concienciadas, piensan que es un mito y piensan que es algo que no existe, que no tiene consecuencias a largo plazo. Se tienen que tomar medidas, aunque no sean unas medidas extremas, pero yo que sé, cosas básicas como por ejemplo cambiar el uso de lo que es el plástico por el papel. Intento no usar tanta agua, intento estar con las luces apagadas todo el tiempo posible. Intentar reducir el consumo de agua, el consumo de fast fashion, comprar ropa de segunda mano o comprar menos y productos más básicos que te puedan servir durante más tiempo. Aparte de coger transporte público, intentar utilizar medios mucho más viables y comer menos carne o por el estilo, consumir menos en mi día a día. Y sobre todo la bici, utilizar mucho ese bici. Debería ser más a nivel general de toda la población, establecer límites de industrias que puedan producir tanto y puedan contaminar tanto. Sí que es verdad que cada vez que pasa el tiempo se están tomando más medidas y formas de hacerlo, pero que todavía no hemos conseguido nada que digas wow. Málaga pasa a la final para albergar la Expo de 2027. Tras el paso de los miembros de la Oficina Internacional de Exposiciones por la ciudad, estos han considerado que Málaga merece seguir en la carrera y también el resto de ciudades candidatas. Málaga ha pasado el exhaustivo examen del Comité Evaluador de la Oficina Internacional de Exposiciones, lo que la coloca como candidata finalista para acoger la Expo 2027. Eso sí, no es la única. Junto a la candidatura española, también han superado el test las otras 4 ciudades aspirantes: Minnesota, Estados Unidos, Phuket, de Tailandia, Belgrado, en Serbia, y San Carlos de Bariloche, de Argentina. Así lo ha decidido, por unanimidad, el Comité Ejecutivo de esta oficina, que tras analizar los informes de cada comité evaluador para cada uno de los 5 proyectos, han considerado que todos son factibles, viables y en la línea con las reglas del BIE. De esta manera, el Comité Ejecutivo del Buró recomendará a la 171 Asamblea General, que se celebrará los días 28 y 29 de noviembre en París, que se consideren todos los proyectos de candidatura para su elección. Esto quiere decir que las 5 ciudades aspirantes se enfrentarán juntas a la prueba final en junio del próximo año, cuando los miembros de la 172 Asamblea General, en votación secreta, designarán la propuesta ganadora. La propuesta de Málaga, la era urbana hacia la ciudad sostenible, de resultar ganadora, se celebrará entre el 5 de junio y el 5 de septiembre de 2027.
El Ayuntamiento de Málaga sacará a licitación el anteproyecto del Centro Cultural de la Historia en breve. 10 meses después de anunciar el proyecto para la parcela de los Antigüecines, junto a la Plaza de la Merced, el siguiente paso ya está cerca. Así lo ha expresado el concejal de Urbanismo Raúl López al periódico Málaga Hoy. El edificio está llamado a aunar un centro cultural con la mirada puesta en la danza y un auditorio de al menos 600 butacas, aunque el alcalde ya en su día anunció 800 y que podrá servir para aliviar el Teatro Cervantes e incluso servir de apoyo durante el Festival de Cine de Málaga. En esto acompañaría también al edificio del Neo Albéniz, que se está levantando en las inmediaciones. Y el Ayuntamiento ya ha adjudicado las obras para evitar inundaciones en el polígono Santa Teresa. Costará 750.000 euros y el plazo de ejecución es de 4 meses. El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha adjudicado las obras del proyecto de prolongación del colector de pluviales del Parque Empresarial Santa Teresa por un importe de 747.317 euros y un plazo de ejecución de 4 meses, cuyo objetivo es erradicar las inundaciones que se producen en el caso de lluvias intensas en este polígono industrial. Para ello, las actuaciones se centrarán en prolongar el colector construido tras las inundaciones del año 1989 en la calle Valleniza para recoger las aguas que se concentraban en la antigua fábrica de Intelorce. Actualmente, la salida del colector se encuentra en el desagüe de una acequia situada al oeste del polígono, donde se prevé ejecutar la prolongación mediante un encauzamiento que vierta al canal de la margen izquierda del río Guadalhorce y capaz de recoger los caudales aportados por los distintos puntos. De forma previa a la ejecución del encauzamiento proyectado, se procederá al despeje y desbroce de toda la superficie comprendida entre el cerramiento de las instalaciones de la entidad Compañía Logística de Hidrocarburos y la fachada posterior de las naves industriales de la calle Valleniza. Por su parte, la rasante del encauzamiento se ha proyectado con un 0,2% de pendiente constante hasta su punto de alivio al canal de la margen izquierda del río Guadalhorce. La Diputación de Málaga organiza cursos gratuitos para mejorar la competitividad empresarial y la empleabilidad. Se ofertan 15 programas formativos relacionados con sectores como la hostelería, la restauración, la gestión medioambiental y el comercio o el marketing digital. Así lo ha dado a conocer la diputada de Empleo, Esperanza González. Es un programa que consta de 15 programas formativos que empezarán el 31 de octubre y terminarán el 30 de noviembre con un total de 63 unidades formativas en píldoras de 8 horas de duración y que serán flexibles para que las personas interesadas puedan compatibilizarlo con su jornada laboral. Y con esto pues lo que pretendemos básicamente es mejorar la formación del alumnado y de las personas con necesidades de mejorar para encontrar un puesto de trabajo y así contribuir a la empleabilidad en el territorio. 11 jóvenes indemnizarán con 7.676 euros a los pasajeros de un AVE por el retraso causado mientras celebraban una despedida de soltero, tal y como lo oyen. El grupo se negó a abandonar el tren en la estación de Córdoba y tuvo que ser desalojado por la policía. La sentencia reproduce en el escrito de la demanda de Renfe, según el cual el 6 de julio de 2018 estos 11 condenados celebraron una despedida de soltero a bordo de un AVE que partió de Madrid con destino Málaga. Altercaron de manera cada vez más intensa el orden dentro del tren, gritando, cantando y golpeando las paredes del tren, haciendo caso omiso a las indicaciones del personal. En estado grave, un joven de 21 años tras un tiroteo en Mijas. Recibió hasta 4 disparos, por lo que está hospitalizado en la UCI del Hospital Regional. Los hechos ocurrieron en la noche del sábado en una urbanización. Al parecer fue disparado por un individuo que iba en moto y este se dio a la fuga inmediatamente. Por el momento se desconoce si se ha producido alguna detención, pero la Guardia Civil investiga los hechos para esclarecer lo ocurrido.
Entramos ya en página política hablándoles de la economía andaluza. Hoy el presidente Juanma Moreno defiende en un foro en Barcelona el modelo andaluz de bajada de impuestos, diálogo y estabilidad. Una estabilidad de la que disfruta gracias a la mayoría absoluta que consiguió en las elecciones del 19 de junio. Precisamente hoy el Centro ha publicado su primer sondeo tras los comicios que otorgaron al Partido Popular 60 escaños, lo que mejoraría incluso el resultado obtenido antes del verano. El PSOE, por su parte, obtendría unos 28 escaños, perdiendo 2 tras el efecto Moreno en Andalucía. El viernes día 28 se votarán los presupuestos de la Junta para 2023, que alcanzarán los 45.000 millones de euros. Esto es un 13% más que en estas cuentas anteriores, pero para la oposición sigue sin ser suficiente, especialmente la partida destinada al ámbito sanitario. Así lo ha expresado en Málaga la portavoz del Grupo Parlamentario por Andalucía, Inmaculada Nieto, en un encuentro mantenido con comisiones obreras. Así como la necesidad del fortalecimiento del sistema sanitario en atención primaria, para lo que el Gobierno andaluz ha recibido millones de euros del Gobierno de España y que tiene que reforzar el sistema de atención primaria, como tiene que reforzar las pruebas de diagnóstico para reducir, por un lado, cumplir los decretos de la Junta de atender en menos de 90 días, en menos de 120 días, que en menos de 180 días, que en este momento lo está superando. Saben también que esas derivaciones en modo alguno han tenido un efecto positivo en las listas de espera, ni para las pruebas diagnósticas, ni para las intervenciones quirúrgicas, y saben también que es absolutamente inaceptable que la Junta de Andalucía siga insistiendo en que no tenemos más personal sanitario porque no lo encuentra para contratarlo, porque está todo el mundo trabajando. Y en política nacional, este domingo Alberto Núñez Feijóo ha clausurado el 13º Congreso del Partido Popular de Lleida, en el que el líder de los populares ha instado a Sánchez a retirar el presupuesto para 2023 y presentar otro más realista. Lo que ha venido a decir Feijóo es que Sánchez solo quiere contentar a sus socios de gobierno. Y el señor Sánchez ha podido elegir hacer un presupuesto para atajar la crisis económica, energética y la inflación que tiene España, o elaborar unos presupuestos para atajar la crisis permanente que tiene el señor Sánchez dentro de su gobierno y con sus socios parlamentarios. Y evidentemente ha elegido la segunda. El objetivo no es que las cuentas públicas mejoren a las familias, no es que haya más trabajo, no es que haya más competitividad en nuestra economía. No, el objetivo de las cuentas públicas es disparar el gasto sin ingresos y, por tanto, dejar una enorme deuda, no solamente a los que hoy somos adultos, ni siquiera a nuestros hijos, sino también a nuestros nietos. Pero desde el Gobierno siguen defendiendo las cuentas del próximo año. El ministro de Presidencia, Félix Bolaño, aseguró este domingo también que el objetivo de su Ejecutivo es garantizar la igualdad en los accesos a los servicios públicos y recordó lo que hizo el Partido Popular en la anterior crisis financiera. En los tiempos de Rajoy, Europa venía a España a decirnos qué es lo que teníamos que hacer, y ahora con Pedro Sánchez vamos nosotros a Europa a marcar la senda, el camino, las políticas que hace toda la Unión Europea para rebajar la factura del gas y para proteger a la ciudadanía. Pero mirad, el PP en Europa sigue solo, sigue desnortado, no entienden nada. Cuando Pedro Sánchez va a Bruselas, consigue rebajar la factura del gas a la mitad y traer 140.000 millones de euros de fondos europeos. Cuando otros van a Bruselas, se hacen una foto y se traen como mucho una taza que ponga recuerdo de Bruselas. Porque además de hablar mal de nuestro país, no hacen otra cosa en la Comisión Europea y en Bruselas. Y en el exterior, Boris Johnson tira la toalla y se retira de la carrera para reemplazar a Liz Truss como primera ministra. De hecho, hoy mismo ha concluido el plazo para presentar las nuevas candidaturas y de momento solo hay una que ha sido la elegida, la del exministro de Economía Rishi Sunak. Tras la misiva del ex primer ministro británico Boris Johnson anunciando su renuncia al liderazgo del Partido Conservador y por tanto a volver a ser el jefe del gobierno británico, los candidatos a conseguir el liderazgo no han tardado en pronunciarse. El primero ha sido el exministro de Economía Rishi Sunak, que ha puesto en valor los logros de Johnson, entre los que ha destacado la presentación del Brexit, el despliegue de las vacunas y su lucha contra Putin y la guerra en Ucrania.
En este sentido, el candidato afirma que siempre le estarán agradecidos por ello y que espera que Johnson siga contribuyendo a la vida pública de Reino Unido y en el extranjero. La segunda en comentar este anuncio ha sido la otra candidata a convertirse en premier, Penny Mordaunt, que ha asegurado que Johnson ha puesto el país antes que el partido y al partido antes que a él mismo. Ha destacado además que el ex primer ministro trabajó para asegurar el mandato y la mayoría que ahora disfrutan. Estas palabras llegan después de que Johnson explicase que no había logrado alcanzar un acuerdo con estos dos contendientes tras contactar con ellos con la intención de lograr una colaboración por el bien del país, lo que finalmente no ha sido posible. Vamos ya con tiempo de deportes y arrancamos con el partido más importante que tiene que disputar el Málaga. Nos referimos al encuentro judicial que hoy ha tenido un nuevo capítulo con las deseadas declaraciones de los Altani. Así ha contado en el Palacio de la Justicia Paco Valverde, abogado de la APA malaguista. Han declarado todos los investigados, han declarado primero Nasser, después Nayef y después Rakan y después por último el jeque Altani. Han decidido solo contestar a la pregunta de su abogada y bueno, las preguntas han sido un poco pues si todo lo que hacía lo hacían pensando que estaba conforme a ley, han dicho que sí, si han tenido alguna vez intención de apropiarse de bienes del Málaga de fútbol, por supuesto que no, y bueno, preguntas un poco así para cubrir el expediente, no se puede decir otra cosa porque evidentemente no han puesto de manifiesto ningún dato relevante, solamente lo que se podría esperar para lo que es cubrir el tema de la declaración. El jeque sí ha estado, los hijos han contestado bien a la intérprete, el jeque se ha precipitado en algunas cosas, ha intentado aclarar cosas que no se le estaban todavía preguntando, se le veía un poco tenso. La instrucción se dará por terminada y pasará al juzgado de lo penal siguiendo el procedimiento habitual. Pero seguimos con el fútbol, puesto que hemos conocido ya los emparejamientos de los equipos malagueños en la primera ronda de la Copa del Rey. Un sorteo que ha deparado que el Club Deportivo Rincón, de División de Honor y que estará presente en la competición por segunda vez en su historia, se mida al Real Club Deportivo Español de Barcelona. En cuanto al Málaga, los de Pepe Mel se enfrentarán a la Peña Deportiva Ibicenca, mientras que el Juventud de Torremolinos recibirá en el Pozuelo a la Sociedad Deportiva Huesca. Y para poner punto y final a la crónica futbolística, vamos a hacer un repaso de todo lo que ha ocurrido en la nueva jornada de Tercera Federación en su grupo noveno. Una fecha que viene marcada por la derrota del Atlético malagueño ante la Almería B por 1-2. Un partido que disfrutamos aquí en 101 Televisión y en el que los pupilos de Funes no pudieron pelear el triunfo por la pegada y el físico del filial almeriense. Pero además tenemos que destacar la goleada del Palo en su visita al Málaga City. Los paleños superaron por 0-3 a la Academy con todos los tantos sobre el final. Y en cuanto a los malagueños, no podemos pasar por alto el empate del Marbella ante el Huetor Ortájar 3-3 o el triunfo a domicilio de la Unión Deportiva Torre del Mar en Maracena. Y concluimos los deportes viendo el tropiezo del Unicaja en su visita a Badalona. El primer tiempo fue una losa para los de Ivonne Navarro, que ven cortada su racha de 3 triunfos seguidos. El Unicaja cayó en su visita al Juventud Badalona por 74-65, después de ir a remolque todo el encuentro. Una caída que pone punto y final a un invicto de 3 partidos consecutivos. Los de Ivonne Navarro comenzaron el encuentro con el pie cambiado para marcarse el peor cuarto de toda la temporada. Los triples no entraban y Tomic, que no estaba cerrado, abusaba en la pintura tanto de Lima como de Kravic. Lo positivo, que el Juventud no lograba anotar desde el triple. Y el segundo cuarto fue más de lo mismo, hasta que entró Kalinowski. El escolta de Cincinnati enchufó a los cajistas con 2 triples consecutivos para dejar la brecha al descanso en +7 para los de Badalona, 32-25. Jedovic lo puso todo en un puño, con varias acciones positivas de manera consecutiva, pero los de Ivonne Navarro no podían seguir el ritmo local marcado por Andrés Feliz. El vitoriano paró el partido para cambiarlo todo, y es que los cajistas endosaron un parcial de 0-10 para obtener su segunda ventaja en el partido. El Juventud no podía con los cajistas, que tomaron las riendas con una máxima ventaja de +5,
Pero los colegiados cambiaron el rasero y a base de antideportivas le dieron la vuelta a la tortilla. Un factor que junto a la dupla Tommy Feliz le dieron la puntilla a los cajistas que no supieron jugar los minutos calientes de un partido que se puso muy de cara y que terminó por entregar con el resultado de 74-65 final. Ahora toca pensar en el derbi regional ante el Coosur Real Betis del próximo fin de semana en el Carpena. El tiempo para este martes 25 de octubre en la provincia de Málaga se prevé con cielos nubosos, con predominio de nubes medias y altas. Las temperaturas irán en ascenso, localmente las máximas sin cambios. Vientos de levante en el litoral disminuyendo a flojos durante la tarde y de componente sur en el interior. Como cada día les recordamos que pueden disponer de toda la información actualizada en nuestras redes sociales y también en nuestra web 101tv.es. Y este lunes 24 de octubre es el Día Internacional de la Organización de las Naciones Unidas, se lo contábamos al principio, la mayor organización existente en el planeta que se creó en Estados Unidos en el año 1945 para promover la paz en el mundo, la igualdad, mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y acabar con la pobreza. La ONU se ha propuesto uno de los retos más ambiciosos para el planeta, luchar contra el cambio climático. Los 193 Estados miembros elaboraron en 2015 la lista de 50 Objetivos de Desarrollo Sostenible en la que todos estamos implicados para alcanzarlos, así que nos despedimos pidiéndoles que cuidemos del planeta entre todos, nuestra vida depende de ello. Ahora sí nos vamos, muchas gracias por estar ahí.